tal? Muy buenas noches a todos, ¿cómo están? Quisiera darles la bienvenida, saludar y dar la bienvenida a todos los que están conectados en este día domingo, por la tarde, noche, depende también de los lugares y los países desde donde se conectan y siguen nuestras transmisiones y cada una de las reuniones. Saludar a todos los hermanos del Centro Cristiano Río Grande, a las iglesias hijas que también se están muchas de ellas conectando para participar de esta reunión y recibir una palabra de Dios en este día, para que juntos sigamos siendo edificados en la fe, edificados en la palabra, edificados en aquello que venimos compartiendo durante todo este tiempo. Así que les animamos a estar allí participando activamente, no solamente escuchando, también a través de un comentario, compartiendo la palabra con otros en sus muros. Hacemos que la palabra corra, hacemos que se llenen las redes de palabra de Dios. Si algo está sucediendo en este tiempo es que las redes sociales están llenas de mensajes. La gente tiene la opción de poder ver, escuchar, oír una palabra de ánimo, de aliento, de reflexión en estos tiempos tan difíciles que nos toca vivir. Así que bienvenidos a todos. Hoy estoy solo, me han dejado solo en esta noche para compartir con ustedes la palabra, y estamos hablando en este año acerca del propósito eterno de Dios, de que somos participantes del propósito eterno. Ya hemos dicho en cada oportunidad, hemos enfatizado la importancia, la trascendencia de este tema que estamos abordando, y en este trimestre hablamos de que participamos del Hijo. ¿Sí? Participamos del Hijo. Hay tanta riqueza en ese concepto, ¿no? Es mucho más que creer en Cristo. Participar de Él es algo maravilloso, un regalo que Dios nos permite disfrutar a cada uno de nosotros. Y en este mes que comenzamos, en el mes de mayo, estamos en los inicios de un nuevo mes con un nuevo tema, y es que participamos de la muerte de Cristo. Vinimos hablando todo el mes de abril de que participábamos de sus padecimientos, y ahora vamos a hablar acerca de la participación en la muerte de Cristo, un tema que también es importante por lo que significa y representa para cada uno de nosotros. El tema quiero dejar, antes de compartir una canción de alabanza a Dios, quisiera dejar planteado el tema, que es la gloria del bautismo. El tema que vamos a desarrollar en esta noche es la gloria del bautismo. Es un tema que nos va a ayudar a comprender nuestra posición en Cristo y nuestra participación también en Él, nuestra participación en su muerte. Así que les pido que estemos preparados, con el corazón abierto, un espíritu abierto, enseñable, que podamos ser buena tierra en esta noche, donde se siembre una palabra, donde el Espíritu Santo siembre en nosotros una palabra, más allá de la palabra general que nos va a edificar a todos. Yo estoy convencido de que cada vez que transmitimos un mensaje, la palabra general llega a todos, pero a cada uno en particular el Espíritu Santo va a hablar algún aspecto, va a resaltar. De pronto usted ha visto que estamos escuchando un mensaje, es todo muy lindo, si es bíblico, si está bien avalado por la Escritura, lo disfrutamos, pero a veces hay una palabra, un texto, una expresión que golpea nuestro interior, que de alguna manera nos sacude, nos despierta, nos quita un velo, nos hace ver algo que no veíamos, nos infunde una vida o una fuerza mayor. Así que esté atento, trate de tomar este tiempo quieto y como si estuviéramos en el auditorio, allí sentado. Ya va a llegar el momento, ¿sí? Usted como yo seguramente extrañamos el abrazarnos, somos muy besuqueros, así que darnos unos besos y estar juntos, lo extrañamos, pero mientras tanto disfrutamos de esto y ya en algún momento vamos también a poder compartir juntos en el auditorio, pero allí donde está en su casa, que usted pueda juntar a su familia, si puede hacerlo, y tomar este tiempo, es decir, vamos a ser ministrados por el Espíritu Santo. No lo tome como viendo una película o como viendo un programa que dice, bueno, mientras hago otras cosas, sino tome como que hubiera ido a una reunión. Siéntese, acuéstese donde quiera, pero trate de estar atento para recibir esta palabra
palabra de Dios en esta noche que tiene que ver con la gloria del bautismo. Así que les invito a que compartamos una canción de alabanza a Dios, disfrutemos juntos también de la música, de exaltar, como hablábamos, ¿se acuerda el domingo pasado? Alabar y exaltar, poner en alto las virtudes del Señor, la gloria del Señor, la grandeza del Señor, porque tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar también en esta noche. ser proclamar que tú eres mi Dios. Todo ser que respire alabe al Señor. Todo ser que respire
Muy bien, ya hemos disfrutado de la música, de la alabanza y nos disponemos ahora a compartir la palabra del Señor. Pero antes, hay un anuncio muy importante que quiero hacerles a todos, una invitación a todos. Ustedes saben, en estos días, justamente este fin de semana, teníamos programado nuestro congreso aniversario. Lo habíamos proyectado desde el año pasado, teníamos los invitados, teníamos todo organizado. Es un congreso para los que no pertenecen al Centro Cristiano que hacemos todos los años. Vienen de todas partes de las iglesias hijas, invitados, y compartimos un tiempo juntos. Este año no lo podemos hacer físicamente, pero el próximo domingo, atención, el próximo domingo 10 de mayo, que es un día muy especial, vamos a tener una reunión todos juntos. Vamos a invitar a todas las iglesias hijas y a todos los que se quieran sumar. Vamos a poner allí en las redes sociales, pero va a ser vía Zoom. Y va a haber sorpresas, va a haber algunas cosas importantes que vamos a tener allí para participar de un tiempo especial. Va a ser en un horario especial también porque lo van a estar viendo desde otros países. Así que va a ser el próximo domingo a las 6 de la tarde, como usted estará viendo en la placa. Próximo domingo, 10 de mayo, a las 18 horas, va a ser nuestra reunión. En este caso no será un congreso, pero sí una reunión aniversario del Centro Cristiano, celebrando los 34 años de vida, como ya lo hicimos mediante un video el día 12 de abril, que fue el día puntual de inauguración de nuestra congregación. Pero el 10 de mayo lo vamos a celebrar juntos con esta reunión por Zoom para todos. Los que quieran participar, va a ser abierta, así que esté atento, esté expectante para poder ingresar a esta reunión y ser parte también de lo que vamos a estar compartiendo. Habíamos planteado el tema, antes de la música, habíamos planteado el tema del día de hoy, que es la gloria del bautismo. Y saben que quisiera leer, comenzar con una lectura bíblica en Romanos capítulo 6, carta de Pablo a los Romanos, capítulo 6, vamos a leer desde el primer versículo en adelante. Dice el apóstol Pablo: ¿qué concluiremos? ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? ¿Acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Por tanto, mediante el bautismo, fuimos sepultados con Él en su muerte, a fin de que así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. En efecto, si hemos estado unidos con Él en su muerte, sin duda también estaremos unidos con Él en su resurrección. Sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado, porque el que muere queda liberado del pecado. Hasta allí nomás vamos a leer. Y sabe que la forma, según lo que dice aquí el apóstol Pablo, la forma en que participamos de la muerte de Cristo es mediante el bautismo, ¿sí? La forma en que nosotros participamos de la muerte de Cristo es mediante el bautismo. Dice el versículo 3, en realidad, ¿sí?, fuimos bautizados para participar en su muerte. Todos aquellos que fuimos bautizados en Cristo, dice, fuimos bautizados para participar en su muerte. Y yo quiero comenzar poniendo una base, un fundamento para lo que vamos a estar compartiendo sobre la importancia del bautismo. Aquí se está refiriendo al bautismo en agua que realizamos los creyentes en Cristo Jesús, ¿sí? Ahora, Pablo viene hablando ya desde los capítulos anteriores del problema del pecado. Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 de Romanos, Pablo dice que los judíos están bajo pecado, los gentiles, o sea, los no judíos también, y que todo el mundo en realidad, por cuanto todos pecaron, dice Romanos 3:23, están alejados
privados de la gloria de Dios. Luego el 4, el 5 comienza a hablar de la justificación en relación justamente al pecado. Y plantea este problema, ¿no? Y dentro de este tema del pecado introduce el concepto del bautismo. ¿Por qué es importante ser bautizados en Cristo y entender lo que significa ser bautizados en Cristo? Porque una cosa es creer en Cristo. Voy a mencionar algunas cuestiones que nosotros usamos mucho, que no son malas obviamente, pero que tienen distintos énfasis o distinta importancia, si se quiere, o trascendencia, ¿sí? Una cosa es creer en Cristo, lo cual es bueno. Otra cosa es seguir a Cristo. Alguien puede creer en Cristo, pero no seguir las enseñanzas de Cristo. Yo creo que existió y punto, termino ahí. Pero alguien puede dar un paso más y decir, no, yo creo en Cristo y yo voy a seguir a Cristo, ¿sí? O seguir las enseñanzas de Cristo. Alguien puede ir un paso más allá y decir, yo no me quiero quedar con creer en Cristo y seguir a Cristo sus enseñanzas, yo quiero servir a Cristo. Porque de pronto hay gente que cree y nada más. También hay gente que cree, que sigue, trata de comportarse como enseña Cristo, pero no sirve a los propósitos de Dios. Entonces alguien dice, yo voy un paso más allá, yo quiero creer, yo quiero servir, y quiero seguir y quiero servir también. Alguien puede ir un paso más allá y decir, no solo quiero creer, no solo quiero seguir, no solo quiero servir, quiero obedecer a Cristo en todo lo que hago. Y eso también es muy bueno. Ahora, una cosa es creer, una cosa es seguir, una cosa es servir, una cosa es obedecer, y otra cosa es ser bautizados en Cristo. Cobra una trascendencia y una connotación, tiene muy profunda el concepto de ser bautizados. Por eso es importante que comencemos planteando en este tema qué es el bautismo, qué entendemos por bautismo. Lo primero que tenemos que decir es que el bautismo es mucho más que un evento. Así como hablamos hace poco con mi esposa acerca de la cena del Señor. Sucede lo mismo con la cena del Señor o con el bautismo que con la cena del Señor. Hemos puesto tanto énfasis en el evento y en las formas que hemos descuidado la esencia. Y esto sucede con el bautismo. La palabra bautismo, usted sabe, viene de una palabra griega que significa sumergir completamente. Y claro, cuando uno habla de bautismo en las distintas corrientes evangélicas y católicas también, vamos a notar que la gran diferencia está en las formas. También en el entendimiento o en la sustancia, pero por lo general en las formas. Entonces discutimos si el bautismo es por inmersión, si es por aspersión o si es por ablución. Son las tres modalidades, ¿sí? Aspersión es que te tiren unas gotitas de agua en la cabeza, lo que se hace con los bebés en algunos casos, o ablución, que es volcar bastante agua, ¿sí?, sobre la cabeza, dando la idea de que la persona está cubierta con el agua, o inmersión, que es la que utilizamos la mayoría de las congregaciones evangélicas, que es sumergir completamente porque guarda mayor sentido con el significado, no solamente de la palabra, del término bautismo, sino de lo que significa la acción, ¿sí?, y lo que representa, más que lo que significa, lo que representa la acción de bautizar. Entonces discutimos esas cosas, discutimos si puede ser un recién convertido o tiene que hacer un curso antes o esperar un año o 6 meses, discutimos si tiene que ser con túnica blanca o puede ser con jogging o con cualquier otra ropa. Alguno puede llegar a discutir si sirve hacerlo en una piscina de lona o tiene que hacerlo en el río o en el mar, todas cuestiones de forma. Y descuidamos, en esa cuestión de forma, descuidamos la esencia del bautismo
y el significado, este ser sumergidos, la palabra sumergir aquí cobra una relevancia muy importante, porque el estar sumergidos en Cristo, Pablo usa el concepto también de sepultados, ¿sí? Entonces cuando la persona, lo que ilustra el bautismo es que la persona es cubierta totalmente por el agua, ¿sí? Entonces esto tiene una connotación de desaparecer nosotros de la escena, ser sepultado. Cuando alguien es sepultado ya no lo ves más. Desapareció esa persona de la vista, ¿sí? Entonces, a esto es a lo que se refiere el apóstol Pablo cuando él dice, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. O sea, yo desaparezco para que en mí se vea Cristo. Este es el significado del concepto de bautismo. Ahora, la pregunta es, ¿el bautismo es un evento? ¿En el momento del bautismo sucede algo mágico o sobrenatural? ¿O en realidad el bautismo es un testimonio de lo que debe ser y un compromiso de lo que debe ser un estilo de vida? Si nos quedamos con el evento, pobre de nosotros, con el cuadrito que dice que tal día nos bautizamos en aguas, y recordamos ese día, ¿ese es el sentido? ¿O Pablo acá está hablando de algo mucho más profundo, que es ser bautizados en su muerte, sepultados juntamente con Cristo? Esto es un estilo de vida. Así como la cena del Señor, aunque la representamos frecuentemente, dijimos que lo que nos ilustra es lo que debe ser un estilo de vida con respecto a que Cristo es nuestro pan, nuestro alimento. Hablamos, ¿se acuerdan de la copa? Y en el bautismo es lo mismo. O sea, el día que nos bautizamos, lo que hicimos fue dar un testimonio visible de lo que debe ser nuestra vida todos los días sumergidos en Cristo. Sumergidos en Cristo. Si alguien hace 1 año, 2 años, 10 años, 20 años, fue bautizado en agua, pero luego siguió viviendo a su modo, entonces nunca fue bautizado en Cristo. Fue bautizado en agua, lo cual puede terminar siendo una ceremonia vacía, una ceremonia religiosa, una liturgia, un sacramento, si lo quiere llamar así, y nada más. Por eso entendemos cuando la Iglesia Católica hace el bautismo de los infantes, ¿sí? Donde incluso la enseñanza es que ahí se le quita el pecado original al bebé y de ahí en adelante es un hijo de Dios. Pero vemos la realidad del mundo y de la vida que eso no es así, que no sucede nada mágico, sino que representa lo que debe ser un estilo de vida. Por eso entendemos que el bautismo en agua se hace por propia decisión de la persona y esperamos que los niños ya alcancen una edad de la preadolescencia donde pueden decidir, pero en realidad la importancia del bautismo trasciende en mucho al evento. Cuando hablo de evento, hablo del bautismo en agua, porque el bautismo en agua es la representación, el testimonio de lo que debe ser una vida bautizada en Cristo, sumergida en Cristo, ¿sí? Entonces, esto es muy importante que lo entendamos porque cuando somos bautizados en Cristo, eso nos coloca en una nueva posición, o sea, nos posiciona en Cristo. Ustedes saben que estas dos palabritas juntas, en Cristo, son muy importantes. La Biblia, el Nuevo Testamento, muchísimas, en las cartas apostólicas permanentemente se nos habla de nuestra posición en Cristo. Esas dos frases unidas, en Cristo. Efesios, por ejemplo, esto según las versiones puede variar un poquito, pero más de 14 veces el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, que es muy corta, dice que estamos en Cristo, utiliza esta terminología. Después en Colosenses 16 veces usa la terminología en Cristo, por lo cual, si se repite tantas veces, es importante, tiene una trascendencia vital nuestra posición en Cristo, no en la iglesia evangélica, sino en Cristo. De acuerdo a esto, nosotros podemos entender que la humanidad
se puede dividir en dos grandes grupos, ¿sí? Podemos ver dos grandes grupos bien identificados, que es la diferencia sustancial de la humanidad. No diferentes religiones, sino diferentes posiciones. Entonces encontramos los que están fuera de Cristo y los que están en Cristo. Si usted no está en, usted está fuera. Si usted no está en Río Grande, en esta ciudad, está fuera de esta ciudad, está en otra ciudad, en otro lado, en otra posición. Si usted no está en Cristo, está fuera de Cristo. Entonces, la humanidad se divide en quienes están fuera de Cristo y quienes están en Cristo, como expresa en 2 Corintios también, el apóstol Pablo, 2 Corintios 5:17, un pasaje, un versículo totalmente relevante y descriptivo de esta realidad, que dice: por lo tanto, si alguno está en Cristo, posición, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado lo nuevo, ¿sí? Es una nueva creación. Entonces, por el primer nacimiento, por el nacimiento físico, el ser humano está en Adán, en el primer Adán, ¿sí? Que forma parte de la vieja creación que fue arruinada por la desobediencia justamente de Adán y de Eva. Pero en el segundo nacimiento, o lo que llamamos el nuevo nacimiento, ¿sí? Lo que Pablo llama una nueva creación, si alguno está en Cristo es una nueva creación, entonces el ser humano, por medio del segundo nacimiento o del nuevo nacimiento, está ahora en Cristo y forma parte de esta nueva creación. Por eso es tan importante y queremos hablar de la gloria del bautismo, porque la gloria del bautismo está en que nos posiciona en Cristo. Nos hace partícipes de la muerte de Cristo. Podemos decir que desde el momento en que somos salvos, por medio del bautismo, Dios nos sumerge, ¿sí? O nos sumergió y nos puso en su Hijo. Cuando hablo del bautismo, otra vez, me refiero a algo mucho más profundo que el acto del bautismo en agua. Ese es un testimonio visible, pero esto es algo más profundo que sucede en el mundo espiritual, donde Dios nos sumerge en Cristo, nos introduce en Cristo, ¿sí? Y de esa manera nos hace participantes de su muerte. Claro, pareciera hablar de muerte, el mes pasado hablamos de sufrimiento, muy mala onda, ¿no? Muy para abajo, pero es todo lo contrario. Hay una gloria, por eso dijimos la gloria del bautismo, porque hay gloria en participar de la muerte de Cristo. Participar de la muerte de Cristo es lo mejor que nos puede pasar a los seres humanos. Por eso es que hay una gloria en esto. La gloria del bautismo radica en que participamos de la muerte de Cristo, y participar de la muerte de Cristo trae resultados gloriosos. Yo quiero mencionar algunos nada más en esta noche para que podamos nosotros entender y ver la gloria del bautismo. La participación en su muerte, en la muerte de Cristo, mediante el bautismo, nos dice la Biblia, en primer lugar, trae libertad. Uno de los resultados gloriosos de, otra vez, no de haber sido bautizados, de vivir siendo bautizados. Saque la mentalidad de evento e introdúzcalo en una continuidad, en un presente continuo. Entonces, la participación en la muerte de Cristo, en su muerte, mediante el bautismo, trae libertad. Otra vez, los versículos 6 y 7, mire, de Romanos 6. Sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Él, ¿sí? Esto es participar también de la muerte, para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado, porque el que muere queda liberado del pecado. Así que el participar de la muerte de Cristo mediante una vida sumergida en Él, bautizada en Él, nos libra del pecado. Y nos libra del pecado, y otra vez lo he aclarado, pero vale la pena de nuevo, cuando hablamos de pecado es mucho más que de acciones pecaminosas o malas acciones. Pecado es una naturaleza gobernante. ¿Sí? Es una naturaleza, por eso hablamos de que somos liberados del dominio del pecado. No son las acciones las que nos dominan, es una naturaleza que se manifiesta en acciones. ¿Sí? Entonces,
la palabra de Dios nos dice que la identificación con la muerte de Cristo nos libra del pecado. Fíjese estas dos expresiones. Final del 6 dice, siendo esclavos del pecado, y el 7 dice, liberados del pecado. O sea, nosotros por el primer Adán fuimos esclavos del pecado. Había una naturaleza que nos gobernaba y que nos llevaba a vivir fuera del plan de Dios, del propósito de Dios, del diseño de Dios. Pero por medio de Cristo y de participar en su muerte, fuimos liberados del pecado. Y fuimos liberados del pecado en tres sentidos fundamentales, ¿sí? Podríamos hablar mucho más, pero básicamente, librados del pecado, en primer término, en cuanto nos separaba de Dios. O sea, lo primero que hizo el pecado fue separarnos del diseño divino y separarnos de la comunión con Dios. Separarnos de la comunión con Dios. Esta fue la gran tragedia de la humanidad cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios, fueron expulsados del huerto, perdieron su comunión con Dios a causa de esta naturaleza llamada pecado. Entonces, cuando venimos a Cristo y somos sumergidos en Cristo participando de su muerte, somos liberados de esa consecuencia fatal del pecado, que es la separación de Dios, y en palabras también del apóstol Pablo escribiendo a los Corintios, somos reconciliados con Dios, o sea, vueltos a poner en paz y en comunión con Dios. Esta es la primera liberación que se produce por medio de la participación de la muerte de Cristo en relación al pecado. En segundo lugar, somos liberados del pecado en cuanto a nuestra conciencia. El pecado no solo nos separó de Dios, sino que también da testimonio nuestra conciencia, o sea, nos hace sentir mal, en palabras muy comunes, ¿sí? Usted sabe cuando la historia nos cuenta allí que este monje de la orden de los agustinos, Martín Lutero, él pecaba como todo ser humano y hacía lo que le habían enseñado a hacer. ¿Qué le habían enseñado? Que cuando pecaba tenía que confesarse al sacerdote, pero además el sacerdote le mandaba hacer ¿qué cosa? Penitencia, ¿sí? Entonces, y en esa época no era rezar un Padre Nuestro, una Ave María, en esa época era flagelarse el cuerpo. Entonces él se pegaba con látigos en la espalda, había costumbre de arrodillarse sobre piedras o vidrio para que duela, había que hacer un sacrificio corporal para tratar de obtener el perdón de Dios y que nuestro ser interior quedara en paz. ¿Por qué? Porque la conciencia te acusa. Y claro, Lutero hacía todo eso, pero nunca había paz. O sea, la conciencia seguía culpándolo, hasta que él descubre este maravilloso texto de la palabra: el justo por la fe vivirá. El que ha sido justificado por la fe, ese es el que vive. Y cuando él entiende esto, y de ahí viene toda la doctrina de la justificación por la fe de la que nace la Reforma, él encuentra la paz. ¿Por qué? Porque él fue bautizado en Cristo. Él de niño, de bebé, había sido bautizado en una tradición religiosa, pero de grande, yo no sé si después él se bautizó físicamente de nuevo. Lo que sí sé es que él fue sumergido en Cristo, que es lo más importante. Y al ser sumergido en Cristo, fue libre del pecado. No solamente el pecado o la muerte de Cristo lo reconcilió con Dios, sino que además quitó la culpa, trajo paz interior, ¿sí? Que es lo que el ser humano no tiene, es lo que el ser humano necesita. Entonces, identificarnos con la muerte de Cristo, participar de la muerte de Cristo, lo que ilustra el bautismo, trae libertad, nos libera del pecado en cuanto a la separación con Dios, en cuanto a las consecuencias, a la conciencia, ¿sí? A nuestra conciencia que nos acusa, trayendo paz interior. Y en tercer lugar, nos libra, dice Pablo aquí, del dominio o del poder del pecado. Y esto es fundamental entenderlo, porque una cosa es que me libre en mi relación con Dios, me reconcilia con Dios, ¿sí? Me limpia mi conciencia, como dice Hebreos, de las obras que llevan a la muerte, pero
necesitábamos un poder que nos libre del poder del pecado, porque dijimos que pecado no son acciones solamente. Pecado es una naturaleza gobernante. Entonces, si éramos gobernados por el pecado, necesitábamos ser libres de ese gobierno para ser trasladados a otro gobierno, ¿sí? Por eso leía estas dos frases, la del final del 6 y la del 7. Esclavos del pecado y después liberados del pecado, ¿sí? El versículo 6 dice para que perdiera su poder, para que el poder del pecado o el pecado pierda su poder. Entonces, al ser libres del poder del pecado, quienes estamos en Cristo, bautizados en Cristo, vivimos bautizados en Cristo y sumergidos en Cristo, el pecado ya no tiene poder sobre nosotros. A eso se refiere Juan en sus cartas, en su primera carta, cuando dice que el que tiene al Hijo de Dios no peca. Y uno dice, bueno, pero si todos pecamos. No es gobernado por el pecado, no practica el pecado. ¿Por qué pecamos entonces? Pecamos por nuestra propia debilidad. Pero nos vamos a dar cuenta, cuando vivíamos sin Dios, el pecado era lo normal. Y otra vez, pecado no son solamente cosas malas, es todo lo que no corresponde al propósito y al diseño divino. Vivíamos para nosotros, vivíamos como se nos daba la gana, ¿sí? Y no había ningún otro poder que contrarrestara eso. Ahora en Cristo somos libres del poder del pecado. Entonces el pecado ya no nos domina, pero todavía sigue molestando esa lucha entre el nuevo hombre y el viejo hombre interior, y por causa de la debilidad humana, frecuentemente caemos, como decimos, en pecado, ¿sí? Accedemos a alguna tentación y cometemos algún pecado, hacemos cosas que a Dios no le agradan o que están fuera del propósito de Dios o que Dios no nos mandó a hacer, aunque sean buenas, ¿sí? O que Dios nos dijo que no hagamos algo y nosotros lo hacemos. Entonces, todo eso que llamamos pecado ya no nos domina, ya no es la norma, es la excepción en nuestra vida, ¿sí? Entonces, de esa manera, el asunto del pecado fue solucionado en la cruz. Nosotros no luchamos contra la naturaleza gobernante llamada pecado, luchamos contra las consecuencias del pecado o la debilidad del pecado que todavía nos afecta, pero el pecado ya fue juzgado en la cruz. Por eso otra vez dice que fuimos liberados del pecado por medio de la muerte de Cristo. O sea, hablar de la muerte en este caso no es algo trágico, sino que hay gloria en esa participación. Mediante el bautismo, una vida sumergida, una vida bautizada, hay la gloria de ser libres del pecado en estos tres sentidos, en que nos pone en paz con Dios, o sea, soluciona el tema de la separación, soluciona el tema de la culpa en nuestra conciencia y trae paz, y nos libra del poder del pecado. ¿Está bien? Entonces, este es el primer resultado que tiene que ver con ser partícipes de la muerte de Cristo mediante el bautismo. En segundo lugar, la participación en su muerte mediante el bautismo trae seguridad, ¿sí? Grábese esa palabra, libertad en primer lugar, la segunda palabra, seguridad. Algo que es muy, pero muy importante para nuestra vida. Colosenses, carta de Pablo a los Colosenses, capítulo 3, versículo 3, dice el apóstol Pablo, pues ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Qué maravilloso pasaje, he meditado estos días mucho en este pasaje, venía frecuentemente a mi mente, ustedes han muerto. Esta es la participación en la muerte de Cristo, ¿sí? Mediante el bautismo. Y dice, y su vida ahora, por causa de estar sumergidos en Cristo, su vida está escondida con Cristo en Dios. Ese sumergirnos es una forma de estar escondidos. Ahora, cuando leí esto, automáticamente el Señor me llevó a los Salmos. Me llevó a David, este cantante
cantautor bíblico, rey, poeta, bueno, tantas cosas, ¿no? Este hombre conforme al corazón de Dios. Una de las características en la vida de David fue que él una parte de su vida vivió siendo perseguido, o sea, huyendo de la persecución de Saúl, ¿sí? Y en esa huida, él muchas veces tuvo que refugiarse y esconderse en cuevas. Usted sabe, la cueva de Adulam, y tuvo que hacerse loco también en alguna oportunidad, esconderse en un pueblo. O sea, buscaba lugares de refugio para salvar su vida, para esconderse del enemigo. Lo interesante de esto es que David tuvo la gracia de parte de Dios de transformar sus experiencias en cánticos. Pero no solamente cánticos, sino cánticos que muchos de ellos se transformaron en cánticos proféticos. Porque cuando David empieza a cantar, a componer estos salmos, él destaca dónde estaba su verdadero refugio. Aunque físicamente el refugio pudiera ser una cueva o una ciudad determinada, ¿sí?, o un lugar en el medio del campo, él entendía que el verdadero refugio no estaba en esos lugares físicos, sino en algo espiritual, que después vamos a entender a qué se refería. Pero déjenme leerle algunos nada más, hay muchísimos, puse a buscar y son demasiados, no tendríamos tiempo de leerlos a todos. Pero algunos versículos en los Salmos, Salmo 18:2. Mire la variedad de sinónimos que usa David aquí en su poesía. El Señor es mi roca, mi amparo, mi libertador es mi Dios. El peñasco en quien me refugio, es mi escudo, el poder que me salva, mi más alto escondite. Miren, este versículo nomás tenemos 8 o 10 expresiones tremendas que tienen que ver con seguridad. Él dice, el Señor es mi roca, un lugar firme, mi amparo, lo que me cubre, mi libertador, el peñasco, otra vez la cuestión de roca, piedra, el peñasco en quien me refugio, mi escudo. David era un guerrero, ¿sí?, un hombre de guerra, así que conocía bien esta terminología. El que me salva, o el poder que me salva, es el Señor. Mi más alto escondite, ¿sí? Y claro, Pablo dice, pues ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Ahora, mire el Salmo 59:16. Pero yo le cantaré a tu poder y por la mañana alabaré tu amor, porque tú eres mi protector, mi refugio en momentos de angustia. Qué palabras maravillosas, ¿no? Si alguien está pasando por dificultad, por angustia, por dolor, estas palabras son tremendas. Él está ahora directamente hablando al Señor y le dice, cada mañana cantaré de tu poder, alabaré tu amor. ¿Por qué? Porque eres mi protector, mi refugio en momentos de angustia. David sabía lo que era un refugio, vivía refugiándose. Él entendía bien eso en el plano físico, pero ahora lo lleva al plano espiritual. Salmo 71:3 dice, sé tú mi roca de refugio a donde pueda yo siempre acudir. Da la orden de salvarme porque tú eres mi roca, mi fortaleza. Acá lo hace en forma de oración y de petición. Nosotros en el entendimiento que tenemos hoy conforme a las palabras que leímos en Colosenses, entendiendo que hemos sido bautizados en Cristo, escondidos en Cristo, podríamos transformar esta petición en una aseveración. El Señor es mi roca de refugio. No es una petición a futuro, es una realidad consumada, a donde yo puedo acudir siempre, porque está dentro, no tengo que ir a un lugar. Él ya dio la orden de salvarme, o sea, Él ya me salvó. Después dice, tú eres mi roca y mi fortaleza. Y esto es una realidad. El Señor es nuestra roca y nuestra fortaleza. Ahora, entienda la palabra fortaleza, por favor.
Nosotros entendemos fortaleza como una cuestión anímica, estoy fortalecido. No es ese el concepto que usa David. David está hablando de la fortaleza que había en las ciudades. Había ciudades fortificadas con murallas alrededor que eran inexpugnables, no se podía atravesar. Quien estaba dentro de esa ciudad estaba seguro, quien estaba dentro de una fortaleza. Así que no piense solamente en un estado anímico. Cuando él dice que el Señor es, tú eres mi roca y mi fortaleza, lo que está diciendo es, Señor, en vos yo estoy, en ti estoy en una posición en la que nadie me puede tocar. En la que nadie me puede tocar. Pero claro, todo esto lo vivimos cuando estamos sumergidos en Cristo. Salmo 119, 114, capítulo 119, versículo 114 dice, tú eres mi escondite y mi escudo, en tu palabra he puesto mi esperanza. Escondite, escudo, esperanza. Todas palabras que denotan seguridad. Una posición de seguridad de la que podemos disfrutar los hijos de Dios por medio del bautismo en Cristo, de ser bautizados en Cristo, en su muerte. Salmo 144, 2. Él es mi Dios amoroso, mi amparo, mi más alto escondite, mi libertador, mi escudo, en quien me refugio. Él es quien pone los pueblos a mis pies. ¿Cuántas expresiones maravillosas? Dios amoroso, amparo, ¿sí? Escondite, libertador, escudo, refugio. Otra vez, todas estas palabras que usa David son palabras que tenían que ver con su experiencia. Primero sacadas de experiencias de vida que él atravesaba en su huida de los enemigos, cuando él huía de sus enemigos. Pero después él traslada eso en un cántico a Dios, reconociendo que toda esa seguridad que él la podía reflejar en cuestiones físicas, el escudo de un soldado, la fortaleza de una ciudad, una roca, un refugio, un escondite, todas cuestiones que él buscaba para ser libre de su enemigo, él las atribuye todas a Dios. Pero como dije, estos cantos se transformaron, además de ser una alabanza y una exaltación de Dios, se transformaron en cantos proféticos que tienen su perfecto cumplimiento en Cristo. Entonces, claro, ahí caemos nosotros. Los que han muerto están escondidos en Cristo. Los que hemos muerto, los que participamos de su muerte, estamos escondidos en Él. Y cuando estás escondido en Cristo, cuando vivís bautizado en Cristo, Cristo es tu roca. Cristo es tu refugio. Cristo es tu escudo. Cristo es tu amparo, tu fortaleza, tu zona de seguridad es Cristo. Pero claro, ¿saben cuál es el problema? ¿Por qué a veces nos sentimos inseguros? ¿Por qué a veces nos sentimos desamparados? No es porque el Señor deja de ser nuestra roca. Él deja de ser nuestra fortaleza. No, porque nosotros nos salimos fuera de esa posición. Entonces, cuando yo no vivo sumergido en Cristo y salgo de esa posición de estar en Cristo, veo los problemas desde otra óptica y entonces me atemorizan. Cuando salgo del agua, acuérdese la figura de cuando fue sumergido en el agua, ¿no? Y hágase la idea de que ahí tenemos que vivir, sepultados. Pero cuando yo quiero sacar la cabeza, veo la realidad. Veo la realidad que me rodea y esa realidad me atemoriza, esa realidad trae angustia, esa realidad trae dolor, esa realidad trae a veces hasta desesperación. Por eso el bautismo no puede ser considerado un evento, es un estilo de vida, un vivir continuamente sumergidos en Cristo, porque ahí sí está nuestra seguridad. Y no es que no nos van a pasar cosas malas, sino que en medio de esas circunstancias estamos seguros. Como dijimos el domingo pasado, podremos alabar a Dios, exaltar a Dios aún en medio de las dificultades. ¿Por qué? Porque nada tocará nuestro ser interior. Nuestro cuerpo puede ser afectado por un virus, no hay problema con eso. Pero nada
afectará nuestra fe, nada tocará nuestra paz interior, nada nos sacará de esa seguridad que es Cristo si permanecemos escondidos en Él, escondidos en Cristo. Yo puedo estar hoy y usted, cualquiera de nosotros, puede estar escondido físicamente en nuestra casa, pero estar tan conscientes de todos los problemas que hay alrededor y vivir aún estando encerrados llenos de temores. Pero también podemos mantener nuestra posición de bautizados en Cristo, lo cual nos trae seguridad. Así que la participación en la muerte de Cristo trae libertad del pecado y trae seguridad en medio de todas las dificultades que podamos atravesar. Y en tercer lugar, la participación en su muerte mediante el bautismo trae bendición. Hemos hablado de este tema, pero quiero reiterarlo para muchos que no han escuchado y también para reforzar esta verdad absoluta de la palabra de Dios que leemos entre muchos pasajes en Efesios capítulo 1, versículo 3. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. ¿Sí? Toda bendición espiritual en Cristo. Pablo nos está diciendo aquí algunas verdades que debemos considerar. Todos, escuche bien por favor, todos los que hemos sido y vivimos bautizados en Cristo, sumergidos en Cristo, participando de su muerte, tenemos una posición con Él en los lugares celestiales y ya fuimos bendecidos. Usted no necesita ser bendecido. Si usted es un hijo, una hija de Dios y vive escondido en Cristo, sepultado en Cristo, bautizado en Cristo, sumergido en Cristo, participando de su muerte, usted ya ha sido bendecido, tú ya has sido bendecido por Dios. Esto es lo que dice Pablo. No dice seremos bendecidos, no dice tenemos que ayunar para ser bendecidos. Mira, hay tanta mitología evangélica en esta área, que no quiero detenerme mucho allí, pero hay tantas cosas. No dice que tiene que orar para ser bendecido. Usted no va a leer en la Biblia que tiene que ir a una reunión para ser bendecido. Todas esas cosas que hemos inventado para atraer a la gente, venga a recibir la bendición, venga a las reuniones si usted quiere que Dios lo bendiga, haga esto si quiere la bendición de Dios. Y ponemos condiciones que la palabra de Dios no pone en el nuevo pacto. Alguno dirá, bueno, pero Deuteronomio, pero hermano, entendamos los pactos. En el antiguo pacto era considerado bendición, todo lo que era bendición era a futuro. Y tenía que ver con cosas materiales, tenía que ver con la procreación. Entonces, en el antiguo pacto, lea bien por favor la palabra, una persona pobre, económicamente, era una persona que estaba bajo maldición. Y una persona próspera era una persona que estaba bendecida. Si usted lee Deuteronomio, las bendiciones de la obediencia son todas bendiciones terrenales, que tienen que ver con un estándar de vida. Y también con la reproducción, o sea, en el caso de las mujeres, una mujer estéril era una mujer considerada bajo maldición y una mujer que tenía hijo era una mujer bendecida. ¿Sí? Acuérdese lo que el ángel le dice a María, bendita tú eres. ¿Por qué? Porque había quedado embarazada. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos un concepto de bendición, pero luego, en las cartas apostólicas y ya en el nuevo pacto, no hay, escuche bien por favor, búsquenlo en la palabra, no hay ninguna promesa de bendición futura y nunca el Nuevo Testamento nos muestra la bendición como algo material. Aún Jesús, cuando habla de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y después dice, ¿por qué se preocupan por la comida, por el vestido? O sea, está hablando de las cosas materiales. Dice, busquen primeramente el reino de Dios. Y todas estas cosas, no dice todas estas bendiciones, dice todas estas cosas serán añadidas. ¿Por qué? Porque para Jesús la comida y la bebida nunca fue una bendición. Y como he dicho en más de una oportunidad y he escrito allí en mis libros, nosotros le llamamos bendición a un par de zapatos, porque no hemos entendido la naturaleza de la bendición en el nuevo pacto.
entonces seguimos llamándole bendición a las cosas materiales. Dios me bendijo con un auto, Dios me bendijo con una hermosa congregación. No. La bendición en el nuevo pacto es otra cosa. No es algo que vamos a recibir, es algo que ya hemos recibido de una sola vez en Cristo, que tiene que ver con una posición en Cristo. Entonces, en Cristo ya hemos sido bendecidos. A las cosas materiales, como dije, Jesús las llama cosas, el apóstol Pablo llama ser prosperados o cosecha, habla de siembra y de cosecha, habla de ser prosperados, de que Dios suplirá, pero nunca dice que Dios bendecirá. Usted no va a encontrar, fíjese las cartas apostólicas, lea el primer y el último los primeros y últimos versículos, las salutaciones de los apóstoles en sus cartas, los primeros versículos y los últimos, nunca va a encontrar Dios te bendiga. Es un invento evangélico que no tiene ningún asidero en el nuevo pacto. En el antiguo pacto, el Señor te bendiga y te guarde, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, pero todo eso que es en ese tiempo era un deseo, en el nuevo pacto es una realidad consumada. Mire, desearle a alguien que Dios te bendiga es tan absurdo, salvo que sea un incrédulo. A un incrédulo dígale todas las veces que quiere que Dios te bendiga, porque todavía no está bendecido. Ahora, es como que alguien venga a mí, usted me llame por teléfono, me mande un WhatsApp y me diga, apóstol, estoy orando por usted, pidiéndole a Dios que Dios lo lleve a Río Grande. Y que le dé una hermosa esposa y una linda congregación, y que le dé 4 hijos maravillosos que estén sirviéndolo, y que le dé 7 nietos. Y yo me quedaré mirando y le voy a decir, ya tengo todo eso. No, pero yo le voy a pedir a Dios que se lo dé, pero ya me lo dio. Ya vivo en Río Grande, ya tengo una hermosa esposa, la más hermosa de todas, ya tenemos una linda congregación que Dios nos ha dado, tenemos 4 hijos maravillosos que con sus esposos y esposas sirven al Señor, tenemos 7 nietos maravillosos. Ya lo tengo. Entonces, es absurdo que usted me diga que le va a pedir a Dios que me dé eso. Entonces, si yo lo saludara hoy a usted cuando terminemos la reunión, que es de memoria, lo hacemos, el típico saludo evangélico, hermanos, que Dios me los bendiga. Es un absurdo porque usted me puede responder, apóstol, Dios ya me bendijo. Dios ya me bendijo. Y dice Pablo aquí, con toda bendición espiritual, porque en el nuevo pacto la bendición es espiritual. La naturaleza de la bendición es espiritual. Entonces, toda bendición, escuche bien por favor, dice que nos bendijo con toda bendición espiritual en Cristo. Así que nos bendijo, tiempo verbal, pasado, un hecho consumado, con toda bendición espiritual, naturaleza de la bendición, y ahora nos habla de posición en Cristo. O sea, si estás en Cristo, tenés toda la bendición de Dios. Y si tenés toda la bendición de Dios, ¿cuánta bendición te falta? Ninguna. Y acá nos chocamos con un concepto que a muchos evangélicos los va a confrontar, ¿no? Que es, Dios ya no tiene ninguna bendición para nosotros en el cielo. Apóstol, ¿cómo va a decir eso? Si Él nos dio toda bendición, y no hay ninguna promesa en el nuevo pacto de bendición, porque ya nos la dio toda, ¿por qué seguimos esperando bendiciones? Si ya hemos sido bendecidos. El tema es que, por eso Pablo pide en sus cartas que Dios nos enseñe o nos permita descubrir lo que ya tenemos, para que conozcan lo que Dios les ha concedido, no lo que Dios les tiene que conceder, sino lo que Dios le ha concedido. Entonces, hoy no obedecemos para que Dios nos bendiga. Hoy obedecemos como una manifestación de la vida que portamos y obedecemos porque ya hemos sido bendecidos. No damos para que Dios nos bendiga. Damos por causa de una naturaleza generosa que ha sido depositada dentro de nosotros y porque vivimos como bendecidos de Dios. Entonces no importa el nivel económico, no importa la salud, si tengo o no tengo, siempre soy bendecido. Porque si no nos encontramos con un dilema. No podemos decir hoy que quien tiene dinero es bendecido y quien está pasando necesidad económica está maldecido. Sería un absurdo. No podemos decir que una mujer que puede tener hijos es bendecida y una mujer que es estéril y no puede procrear es maldecida. Sería un absurdo.
en este tiempo y en este pacto, por causa de nuestra identificación con Cristo en su muerte, de vivir bautizados, sumergidos en Cristo, no solo esto trajo libertad, seguridad, sino bendición. Por lo tanto, no hay, escuche bien por favor, y lo que voy a decir es fuerte, pero tiene todo el sustento de la palabra, no hay ningún hijo de Dios más bendecido que usted. Y no hay ningún hijo de Dios menos bendecido que usted. Esto tira por tierra algunos cuestionamientos que por malas enseñanzas hemos tenido o nos hemos hecho. ¿Por qué Dios a fulano de tal lo bendice y a mí no? Si yo trato de ser fiel, y aquel que vive más o menos, que viene cuando quiere, que hace lo que quiere, Dios lo bendice más que a mí. No se confunda. Le puede ir mejor o no en la vida, esas son circunstancias. Pero no hay nadie que sea más bendecido que tú y no hay nadie que sea menos bendecido que tú, porque en Cristo está toda bendición. Quien está en Cristo no espera bendiciones, ya tiene bendiciones, y porque tiene bendición, bendice. Entonces yo le puedo saludar a usted y decir: yo te bendigo en el nombre de Jesús, hablo bien de vos, pero no te voy a desear que Dios te bendiga. Es un absurdo. Entonces, aquellos, hermanos, y quiero ir cerrando con esto, aquellos que hemos sido bautizados en Cristo y que vivimos bautizados en Cristo, sumergidos en Cristo, participamos de su muerte. Y hay gloria en eso, porque participar de su muerte nos permite ser libres del pecado, en los sentidos que ya explicamos, nos permite tener seguridad a pesar de que el mundo alrededor nuestro se venga abajo, y nos permite vivir como bendecidos, estar en una posición de absoluta bendición. El coronavirus puede tocar tu físico, el coronavirus puede tocar tu economía tal vez, puede coartar nuestra libertad de movimiento y nuestras actividades a las que estamos acostumbrados. Pero ni el coronavirus, ni ninguna otra peste, ni el diablo, ni ninguna circunstancia puede tocar tu libertad del pecado, no puede tocar tu seguridad y no puede tocar tu bendición, porque estás sumergido en Cristo, bautizados en Cristo. Participar del bautismo es participar de su muerte, y participar de su muerte nos habla de identificarnos con una nueva vida. Si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Esta es la nueva creación. Esto es estar en Cristo, bautizados en Cristo, sumergidos en Cristo, que nos lleva a una nueva manera de vivir. El que está bautizado en Él tiene resuelta su vida interior. Tiene resuelto el tema del pecado, tiene resuelto el tema de los temores, tiene resuelto el tema de la bendición, está resuelto en la cruz, pero debemos estar crucificados con Cristo, sumergidos en Cristo, y claro, eso después va a traer evidencias, cambios de vida, cambios de hábitos, costumbres diferentes, porque hay una naturaleza que se manifiesta. Vamos a actuar de manera diferente, a reaccionar de manera diferente, a decidir de manera diferente bajo otros principios por esta nueva vida sumergida, bautizada en Cristo, participando de su muerte. Aquel que está bautizado en Él va a comenzar a manifestar su naturaleza. Va a manifestar la naturaleza, su olor fragante, como dice la palabra, impartiendo esa vida en los demás. Pero esa es la vida de los bautizados, esa es la vida de los sumergidos. Trate otra vez de sacarse esa idea del cuadrito, que no está mal, téngalo como recuerdo, pero ese no es el punto. En qué día, en qué fecha, dónde y quién me bautizó, no tiene relevancia. La relevancia está en si hoy vivo como bautizado. Si hoy sigo cada día tomando la cruz y siendo sumergido, participando, muriendo cada día, como dice Jesús y como dice la palabra. Si puedo decir como Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado, sepultado, sumergido, participando de su muerte, y ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Esta es la victoria, esta es la gloria, hermanos, del bautismo.
Esta es la gloria del bautismo. El que está bautizado en él va a reflejar su gloria, la gloria de su persona en cada acto de su vida. Eso es la gloria de Dios en nosotros, ¿sí? Termino con este versículo de Gálatas 3:27. Porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Qué maravilloso, ¿no? Hoy vemos que a causa del coronavirus nos ponemos un tapaboca, ¿sí? Nos revestimos, nos cubrimos para que no nos entre el virus. Algunos que son personas de riesgo o médicos, según el trabajo y el contacto que necesitan tener con otras personas, usan una máscara transparente, ¿sí? Que es una cobertura que los reviste, y otros que atienden estos casos, todo un traje, están revestidos para ser protegidos de un virus. Piense en este sentido, en la maravilla de lo que significa y de la gloria que significa participar de la muerte de Cristo, bautizados en Cristo. Aquellos que han muerto, que han sido bautizados en Cristo, dice Pablo, de Cristo están revestidos. Si estoy revestido de Cristo, cuando la gente me vea, tiene que ver a Cristo. Tiene que ver a Cristo. Yo quiero animarte en esta noche con esta palabra, que puedas capturar en tu espíritu el sentido y la gloria del bautismo. Si querés recordar, no está mal, el momento en que alguien te sumergió en las aguas y diste ese paso de obediencia simbólico, ese testimonial, que lo que te dijo no fue listo, ya está, ya cumpliste, ahora no. Lo que dijo ese hecho, ese testimonio fue: así debe ser tu vida de aquí en adelante todos los días, sumergidos en Cristo para experimentar la gloria del bautismo que trae libertad, la gloria del bautismo que trae libertad, que trae seguridad, que trae bendición, que trajo bendición a cada una de nuestras vidas porque participamos de su muerte. Quisiera que oremos juntos en esta noche, un momento, pidiéndole al Señor que nos revele estas verdades. Lo que he estado compartiendo usted lo puede corroborar fácilmente en la palabra. Necesitamos volver a los fundamentos de la palabra para entender estas verdades profundas, salir de la mentalidad de eventos para volver a la mentalidad de una naturaleza, de una vida diferente. Señor, te doy gracias en esta noche. Gracias por cada persona en cada lugar donde se encuentre que está escuchando estas palabras, Señor, que está en contacto con nosotros y por medio de tu Espíritu está siendo edificado por tu palabra. Señor, pido que caigan los velos en esta noche, todo velo que nos ha impedido ver nuestra libertad, que nos ha impedido ser conscientes de nuestra seguridad y de la posición de bendición en la que estamos. Que caigan esos velos en esta noche, que nos sea revelada tu palabra. Luz venga sobre los hijos de Dios, disipando toda tiniebla de religiosidad, de costumbrismo, y alcancemos a ver la gloria del bautismo y la gloria de la participación en tu muerte. Gracias, Señor. Amén. Amén. Los esperamos el miércoles en la clase de discipulado a las 20 horas y recuerden, el próximo domingo, 10 de mayo, 18 horas, en un horario especial, 18 horas, todos convocados los que quieran participar, será vía Zoom. Ya enviaremos y publicaremos en nuestra página el código para poder ingresar y vamos a estar teniendo un tiempo maravilloso con algunos invitados y algunas sorpresas, así que prepárese para que disfrutemos juntos, aunque sea a la distancia, pero viéndonos un poco las caras, el 34 aniversario del Centro Cristiano. Nos encontramos la próxima semana. Chao.
No hay otra forma de existir si no es mostrando esa verdad que en todo lugar podemos disfrutar. Tu Hijo el único, la luz. Todo tiene tu perfume, todo tiene tu hermosura, todo tiene tu imagen, el fiel reflejo de quién eres tú. Todo tiene tu perfume, todo tiene tu hermosura, todo tiene tu imagen, el fiel reflejo de quién eres. No hay otra forma de existir si no es mostrando esa verdad